Bueno, aquí podemos ver que tenemos el controlador que ya les había mencionado anteriormente. Y aquí están sus métodos. El de ver la página principal mediante el atributo MySessionAttribute, que si es diferente a nulo, va a mostrar la página de index, donde están todos los cálculos de un usuario específico que se van buscando mediante la lista de los cálculos que se guardaron en la base de datos, pero como había mencionado anteriormente de que tiene el ID del usuario, mediante ese ID del usuario se van a guardar en una lista para que esos únicamente, solamente los cálculos que se relacionen al usuario sean mostrados. Y bueno, si el atributo de MySessionAttribute es nulo, pues va a mostrar la página para loguearse. Y obviamente tiene un manejo de excepciones donde si encuentra algún error va a mostrar un mensaje y la causa, pero en la eh, consola. Sin embargo, en la parte de la vista, si existe algún error, realice un HTML, aquí como dice, que se llama error, y ese nada más va a decir, se encontró un error, verifica tu consola, pero también va a permitir que se regrese hacia la última página que tenía el usuario antes de que generara ese error. Y el formulario, bueno, el login, perdón, va a llamar, bueno, va primero a guardar todos los usuarios que se tienen en la base de datos, va a verificar el email y la contraseña mediante el método que les había dicho anteriormente, que se llama Search User, y si el resultado del Search User es diferente a nulo, se va a cambiar el MySessionAttribute de forma de que se pueda ver la página de login. Y obviamente también se va a guardar el usuario como otro atributo de la sesión para que se puedan mostrar sus datos en la página principal también. En la parte de nuevo IMC va a referenciar al usuario que se tiene y que está logueado en ese momento para que se pueda obtener su ID y que ese ID sea guardado automáticamente en la parte del ID del usuario, en el objeto. Y después de ese objeto, se va a llamar a la vista con el formulario para que se puedan ingresar la estatura y el peso. En lo del nuevo usuario es algo muy parecido, pero con un objeto de tipo usuario de TO, que se va a guardar como un atributo del modelo y se va a llamar a la vista específica del formulario. Después se va a guardar en la parte de guardar el IMC. Primero se va a guardar el peso de la estatura en unas variables float para posteriormente poder llamar al método que está en la clase methods para calcular el IMC. Y ese cálculo del IMC se va a guardar en el objeto, bueno, en el atributo correspondiente a ese objeto. Después también se va a llamar al método de explicar el resultado llamando al cálculo realizado para que a partir de ese cálculo pueda definir el mensaje que se va a guardar. En la parte de guardar al usuario únicamente va a llamar al objeto de usuario que se creó con el formulario y lo va a guardar en la base de datos. Si quiere cambiar su contraseña, se va a crear un modelo en view con la vista de Change Password, que es el HTML que desarrollo para que pueda cambiar esta contraseña. Y después se va a llamar al usuario con su ID y se va a cambiar esos datos.
De igual manera, en la parte de si edita otro dato que no sea su contraseña, va a ser algo muy parecido, pero con otro HTML que se llama edit usuario. En el delete IMC, simplemente va a llamar al servicio del IMC para borrar ese registro de acuerdo al ID. Finalmente, en la parte del logout, va a cambiar otra vez el mySession attribute a nulo para que, como habíamos visto al principio, pueda regresar a la página del login, ya que ya no va a estar con otro valor que no sea nulo, ese atributo de la sesión. Ahora sí voy a empezar la ejecución del programa. El inicio fue correcto, ya que Tomcat se inició en el puerto 8080. Al entrar en la aplicación, va a tener esta vista en donde tiene pues una foto de salud y tiene una para iniciar sesión en la cuenta con placeholders para que el usuario pues no se equivoque al momento de ingresar sus datos. Como yo ya en las pruebas ingresé un usuario, voy a entrar con esa cuenta, iniciar sesión. Al momento de iniciar sesión, me aparecen los datos que yo registré. Me permite cambiar la contraseña, que les había comentado, que nos muestra pues los números de usuario, los nombres, la edad, etc. Si quieren cambiarse la contraseña, no se puede, excepto que se complete el campo. Pero se puede regresar si hubo algún error. De igual forma en cambiar los datos. Y, por ejemplo, si se puso un cualquiera y se quieren limpiar los campos, se van a limpiar los campos. Y bueno, regresamos. Finalmente vamos a ver, antes de crear un nuevo usuario, calcular el índice de masa corporal. Aquí va a aparecer el ID del usuario que está calculando en ese momento. Vamos a poner que vamos a quitar la estatura y el peso. Aquí se puede poner que si ponemos un número que sea de 0, debe de ser mayor o igual a 1. Y si ponemos un 2.6, por ejemplo, tampoco va a permitir porque debe de ser inferior o igual a un 2.5. Entonces vamos a poner que tiene una estatura de 1.55 y un peso de 48, por ejemplo. Vamos a guardarlo y me va a aparecer en la parte de mis cálculos el nuevo cálculo que se creó con la hora exacta y la explicación del resultado, que en este caso es un peso normal. Pero si ponemos, por ejemplo, lo mínimo que habíamos puesto en las restricciones, va a decir que tiene un peso bajo, efectivamente, ya que es menor a 18.5. Ahora podemos cerrar la sesión y va a regresar a esta página principal. Pero vamos ahora a decir que no tenemos un usuario, que no estamos registrados. Vamos a querer crear nuestro usuario. Vamos a poner nuevo nombre, apellidos, edad de 20, no queremos decir, ¿no?, el género, otro email y la contraseña. Creamos el usuario. El usuario ya está creado. Ya podemos ingresar con la nueva contraseña y el nuevo correo.
Al momento de iniciar sesión, efectivamente, tenemos un nuevo ID de usuario, nombre, apellido, edad, género, email. Y bueno, también podemos calcular un nuevo índice de masa corporal. Finalmente, en las tablas, aquí tenemos la tabla IMC con los dos nuevos cálculos que ingresé yo. Una que es el peso, que decía peso normal, y otro que decía el peso bajo. Y el usuario, aquí tenemos el usuario que yo ya había creado al principio y el nuevo usuario. Bueno, eso sería todo por este video. Muchas gracias por la atención.